Bueno, vamos a ver, aquí ya me llega aquí pues, la parte de lo que ya han hablado. Esto, pues obviamente todos sabemos que la anatomía del preescolar y del lactante es muy diferente. Tenemos una vía aérea más pequeña, tenemos que hay obstrucción por el niño se resfría, inmediatamente se le obstruye la vía aérea y comienza con cuadros de tos. Si tenemos crecimiento de adenoides, el paciente nos va a tener cuadros de tos. Y esto es importante porque estamos hablando aquí de una paciente que tiene 3 años y 5 meses. Y esto nos lleva a un grupo de pacientes que es sumamente difícil de diagnosticar. Un paciente que para los neumólogos también representa un reto y para absolutamente todos nosotros como pediatras. Realmente ya hablamos, ¿verdad? Se habló qué tiene esta paciente como factores de riesgo también como para el desarrollo de asma. Y en la historia que estamos viendo de esta niña, las infecciones se les va al pecho, las infecciones respiratorias. Entonces tenemos un antecedente que es sumamente importante. El papá es asmático y tiene rinitis y en la familia hay una gran cantidad paterna de pacientes con enfermedades de tipo alérgicas. Entonces esto es un primer check. Entonces tenemos esta historia y entonces no se nos puede borrar de la cabeza. Papá, aquí está humo de cigarrillo, pero papá vapea, lo que ahora habló el doctor Cepeda. Acaba de salir un artículo muy interesante de vapeo, del vapeador. Es un artículo que se hizo una revisión del grupo de vapeadores y hay un desarrollo de asma en los vapeadores que nunca han fumado en su vida. Y esto nos está hablando de un nuevo fenotipo de asma. Un fenotipo de asma que no es un fenotipo alérgico. El vapeo daña la vía aérea de los pacientes y si tenemos un paciente que es un vapeador de segunda mano, otro factor de riesgo. Check, otro check. Después, las infecciones respiratorias, que el niño no se enferma durante ese periodo de edad. Y entonces es aquí donde vamos a caer que existen diferentes factores que podemos encontrar en los niños que nos van a derivar a problemas de asma en este momento. Estilo de vida, todo esto nos hacen cambios de tipo epigenético en el paciente y pueden durante los siguientes años de vida llegar a desarrollar problemas respiratorios como es, les decía, el asma. Los alergenos, todos los microbios que tengamos en la casa, las emisiones, deficiencia, sí se ha visto incluso de ácido fólico, mal uso de el pescado y el estrés a nivel de la familia. No nos habla de estrés por dicha a nivel de la familia. Y aquí es donde vamos a caer que este paciente tuvo una bronquiolitis a los 6 meses por un virus respiratorio sincitial. Y el virus respiratorio sincitial, junto con el rinovirus, son de las principales causas para desarrollar asma en los siguientes 3 años de vida en pacientes con antecedentes de alergia en la familia. Entonces aquí tenemos otro check. Y en algunos casos, lo que se está viendo ya en estudios retrospectivos es si no sería la bronquiolitis la primera crisis de asma que puede tener un paciente. ¿Por qué? Porque se ha visto que el virus respiratorio sincitial en ciertos genotipos en niños con predisposición a asma los afectan más y tienen crisis más severas durante esa bronquiolitis. Y el rinovirus, en este caso no lo tenemos, pero también se asocia. Entonces sí se ha visto virus respiratorio sincitial, antecedentes de asma en la madre o de atopia en la madre, aquí es el padre, pero bueno, pero en esto tenemos una relación con la patología. Y después tenemos algo interesante, tal y como habló el doctor también Cepeda, tenemos la famosa cesárea. Terrible, y uno lo ha visto precisamente en la cesárea, donde tenemos un cambio, donde ya creo que todos hemos hablado, y aquí hay mucha gente experta en eso, de la microbiota con que nace el paciente. Es diferente a la cesárea, diferente al parto vaginal, y la que se llega a adquirir en cesárea nos deriva al fenotipo alérgico. Otro check para este paciente. Y
Entonces es donde entramos en los diferentes modelos predictores de asma que se habla, si algunos han escuchado en diferentes artículos, que precisamente que si tenía historia de la mamá de asma, que se había tenía niveles altos de IgE en el primer año de vida. Esto realmente han salido los modelos predictivos, pero esto también es, como dice todo el mundo, es algo retrospectivo, cuesta mucho muchas veces decir si va a ser o no va a ser asmático. Pero tenemos también la parte en donde, como les decía, vamos con varios checks en este paciente. Infecciones respiratorias al pecho. Paciente con historia de virus respiratorio sincitial. Parto por cesárea. Yo creo que nos encontramos ante un niño que nosotros tendríamos que plantearnos lo que se vio en el estudio de Infant, que se publicó en el año 2016. El estudio de Infant es un estudio de seguimiento de pacientes con historia de asma, que habían empezado en asma de tipo pediátrica, pequeños, preescolares, y ver su respuesta al tratamiento. Y el estudio de Infant tiene 3 conclusiones bastante importantes. La presentó el doctor Fernando Martínez ahora en el Congreso de Chile. Los preescolares sibilantes que tengan más de 300 eosinófilos responden a los corticoides. No hay diferencia en la respuesta en los índices, y los sibilantes recurrentes, si tienen antecedentes de asma en la familia, es mejor darles tratamiento con corticoide inhalado, hacerles una prueba por lo menos terapéutica y ver el resultado. Y entonces es donde tenemos esto, que el diagnóstico de asma, síntomas y signos de obstrucción, sibilancias, sí, puede ser que este paciente tenga sibilancias, no nos están diciendo en la historia cómo está, pero nosotros le preguntamos, cuando se le va el pecho, ¿le suena el pecho? Porque es diferente que suene el… No, ese es el flemerío. No, le suena el wi. Bueno, a veces, ok. Tose, ¿sí? Tose cuando está con la infección respiratoria, tose en las noches, le cuesta respirar, entonces es esto otro problema. Otro check ahí, tose o tiene dificultad respiratoria cuando no está resfriado. Eso también hay que preguntarlo, y entonces es donde nosotros podemos derivar a pensar, ¿será que estamos en este caso, en este preescolar, ante un niño con asma? Es controversial realmente en los niños que solo las sibilancias lo llevan a ¿cómo se llama? Solo tiene la infección respiratoria y de ahí tiene sibilancias. Este paciente, digamos que no es de un fenotipo alérgico, este paciente normalmente es el que hay controversia en usarle o no corticoides inhalados, pero nosotros recordemos que también estamos en un país que hay mucha atopia, entonces nosotros eso también tenemos que valorarlo. Siempre tenemos que tomar en cuenta, como se habló, los diagnósticos diferenciales, reflujo, infecciones respiratorias recurrentes, como ese grupo, cuerpo extraño, niños con broncomalacia, el niño que tiene broncomalacia, el niño que tiene traqueomalacia, se ha visto que durante también los siguientes 5 años de vida puede tener cuadros que llega a desarrollar asma. Anillos vasculares, que es aquel niño que tiene estridor y que lo confundimos muchas veces con esta parte de que tendrá este paciente el problema de asma o que todo se le va al pecho y lo que tiene es un anillo. La disquinesia ciliar, en Costa Rica no hacemos el diagnóstico como tiene que ser lamentablemente, pero el diagnóstico deberíamos hacer, es un paciente que hace una enfermedad pulmonar supurativa, pasa más que todo con flemas y debemos tener el diagnóstico. Pasa un paciente que pasa obstruido de la nariz, que pasa con gran cantidad de moco, cardiópatas, problemas de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el ronquido con las sibilancias y lo que tenemos es un paciente que tiene crecimiento de adenoides, abajo no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué haría yo desde el punto de vista como neumóloga? Este es más rápido para que pueda la doctora. ¿Qué haría yo? Vean, probablemente vería qué tiene este paciente, le haría la historia completa, si tiene o no tiene sibilancias, eso me decidiría a mí, me decidiría el tratamiento. Probablemente puede caer en ese grupo que tiene. Hay pacientes de estas edades que la única manifestación es tos nocturna y recordemos que en pediatría existe la tos como variante de asma. Entonces,
vería completo al paciente, que no tuviera una falla para progresar, que no tuviera un hipocratismo digital, porque a pesar de que en Costa Rica nosotros tenemos tamizaje, en otros países no hay, y el tamizaje detecta un grupo importante de pacientes, pero hay siempre un pequeño grupo de pacientes que se escapa, que no tenga, como les decía, la parte de hipocratismo digital, y en este paciente, soy muy sincera, lo abordaría como un niño con asma, en el cual le dejaría esteroide inhalado, por lo menos una prueba terapéutica durante unos 3 meses, a los 3 meses le haría la valoración para ver si tiene respuesta al medicamento, pero no le dejaría de tratar la nariz. ¿Por qué? Porque si yo trato la vía aérea baja y no trato la vía aérea alta, de nada me sirve. Entonces, es cuando nosotros a los otorrinos ya les llegan, generalmente el paciente llega al otorrino, ya llega con tratamiento con el esteroide nasal, porque el gol estándar de la rinitis alérgica es el esteroide nasal. Y entonces, en este paciente, si continuara con el proceso y detecto que lo que tiene también es adicional ese ronquido, sería importante que me lo valore otorrino. Y si ese paciente solo uno muchas veces ve también que es mucho la parte de la rinitis y todo, para eso precisamente la parte de alergología con todos los factores de riesgo. Y quiero decirles que también ver que tengo un esquema de vacunación completo. Recordemos que estos niños, es un niño sano, tiene que tener una buena respuesta también a la parte de las vacunas.